En el vídeo de hoy vamos a conocer la villa de Grao, capital del concejo del mismo nombre, situado en el centro de Asturias y vecino del concejo de Oviedo. Grao ha sido un importante cruce de caminos, siendo parte del Camino Real de la Mesa y del Camino de Santiago, lo que supuso que se otorgara la Carta a Puebla, convirtiendo su capital en un importante y próspero enclave comercial durante la Edad Media. Antigua ciudad amurallada, hoy en día la villa de Grao ofrece a sus visitantes historia, naturaleza y gastronomía. Madrugamos un montón para conocer Grao. Grao, porque nadie lo llama grado, aquí nadie lo conoce como grado. Lo primero que tenéis que saber es que para venir a Grao en domingo tenéis que venir bien provistos. Con una de estas, imprescindible. Comenzamos nuestra visita al centro histórico de Grao, declarado bien de interés cultural, y en concreto en la bonita plaza de General Ponte o Plaza del Mercado, centro de la vida comercial y cultural de la localidad, peatonal y rodeada de numerosos comercios y edificios emblemáticos como la Casa de los Arcos y la de los Fernández Miranda. Aquí, en las calles aledañas, se celebra todos los miércoles y domingos el mercado tradicional. A la gente de Grao les llaman moscones. No sabemos muy bien, pero hay dos leyendas. Una que es por el tema del mercado, que pega muchas voces y trastorna mucho con el ruido que hacen, o por un tema de la guerra de la independencia, que cuando vinieron aquí hicieron un ruido similar al de los moscones para espantar a los caballos de los franceses. No se sabe cuál de las dos es la versión real, pero podéis dejarlo aquí en comentarios para ayudarnos. Un poco más adelante llegamos al Ayuntamiento de Grado, cuya construcción comenzó a mediados del siglo XIX. Se trata de un edificio de 3 plantas con una torre en su lado derecho coronada por un reloj. El edificio ha experimentado diversas reformas a lo largo de los años, siendo la última más importante la realizada en el primer tercio del siglo pasado. Postre típico en Grao es el escaldao, que está hecho con harina de maíz, agua y azúcar. Y para de contar, se llama escaldao porque se mete en agua hirviendo y se toma en Navidades, lo llaman el turrón de los pobres, porque los ingredientes no son muy allá, solo son 3. En la calle Cerro de la Muralla se encuentra el Palacio de los Miranda Valdecarzana. Es un palacio urbano de estilo barroco con planta rectangular en torno a un patio central y 4 torres en las esquinas. Sobre la puerta de la fachada principal se puede ver el escudo de los Miranda Valdecarzana, con 5 doncellas y 2 sierpes de 2 cabezas. El palacio, aparte de Casa de Cultura, es una biblioteca y tiene un museo de la sidra. Productos estrellas de la gastronomía de Grao encontráis la miel y el afuegalpitu. A mí personalmente el afuegalpitu me gusta el picante, el que lleva el pimentón, el rojito, quedaros con la copla. Y de la miel hay hasta un certamen, hay muchísima miel en Grao. Supuesto, muy famosas las faves de Grao. El turismo gastronómico se ve que nos gusta, ¿no? En la parte posterior del Palacio de los Miranda Valdecarzana y formando parte de este se encuentra la Capilla de los Dolores, en la plaza del mismo nombre, uno de los monumentos más queridos por los habitantes de Grao. Fue mandada a construir por el tercer marqués de Valdecarzana a principios del siglo XVIII, siendo una de las capillas palaciegas más importantes del estilo barroco asturiano. Lo más peculiar y llamativo de esta capilla es la piedra rosa y gris, que es súper rara, muy bonita. Mirad, por la parte posterior del ayuntamiento podéis bajar para ver un trozo de la muralla de Grao restaurada.
que yo estoy convencido que la mayoría de las piedras las utilizaron para hacer construcciones en el interior del pueblo. Con la concesión de la Carta Puebla a la Villa de Grao, comienza una época de prosperidad dando lugar a la construcción de una muralla, que jugó un papel importante en la defensa de la ciudad en múltiples ocasiones, como durante la Guerra de Independencia. De la muralla hoy en día solo queda en pie una pequeña parte en el lado oeste de la ciudad. Una cosa que nos gustó muchísimo de Grao es que la cartelería es súper completa, está todo muy bien enseñado, muy bien explicado y tiene carteles por todas partes. Después de visitar la muralla, llegamos al Palacio de la Marquesa de Fontela, un palacete urbano del siglo XVIII. Es un edificio de planta rectangular con 3 pisos y buhardilla superior. En la fachada principal, flanqueando el balcón central, se pueden ver 2 blasones nobiliarios. Sirvió como albergue de peregrinos y actualmente alberga la oficina de turismo. En el palacio, aparte de oficina de turismo, tenéis un museo sobre la historia de Grao, su mercado y todo lo que lleva. En Grao, al igual que en el resto de Asturias, hay muchas casas indianos, pero muchas. Una de esas viviendas, situada en la plaza de Regino López, es el palacete de Indalecio Corujedo. Un poco más adelante, en la calle Cima de Villa, se encuentra el palacete de los Casares, conocido hoy en día como Casa Vidal. Es una elegante construcción de planta cuadrada y 2 pisos, en la que destaca su escalinata, decorada con esculturas que representan las 4 estaciones. ¿Os acordáis del palillo de Homer de probar? Yo tengo las cucharas de probar miel. Siguiendo nuestro paseo por la villa, llegamos a la calle Eulogio Díaz Miranda, donde se encuentra la mayoría de las construcciones indianas, como el palacete de la familia Martínez. Otra de las casas es la Quintana, una llamativa vivienda de color rojo. La Quintana es un albergue de peregrinos, está súper chula. Y Villagrande, que aunque no destaque demasiado, tiene una peculiaridad, es que cada uno de sus sillares está marcado y existe un plano para poder trasladarlo a otro lugar y montarlo de forma idéntica al original. Un cotilleo sobre Villagranda es que el tío que la construyó la hizo de 2 plantas porque le salía de ahí. Lo que pasa es que la gente empezó a meterse con él como llamándolo pobre porque la había hecho con pocas plantas. Entonces el tío se picó con los del pueblo y cogió y hizo una de 5 plantas, que durante un tiempo fue la más alta de todo Grao. Sujétame el cubata, que te hago una de 5 plantas. Por último podemos ver el Capitolio, un elegante palacete rodeado de un precioso jardín. Al final de la calle Eulogio Díaz Miranda se encuentra el Parque Manuel Pedregal o Parque de Arriba, donde destacan sus árboles centenarios que cuenta con el kiosco de la música y un frontón, el Regino López. Aquí se celebra cada 26 de julio la fiesta local con comida campestre de Santiago y Santa Ana. Justo debajo está el Parque de San Antonio, de menor tamaño y con una zona infantil. Sería docena de calzoncillos a 20 euros y unos calcetines de bambú de regalo. Me voy para casa loco. Nosotros para comer elegimos el Ricón de Fufo, un acogedor restaurante que tiene una cocina exquisita con un toque personal que os sorprenderá.
hacer un buen paseo a la vera del río Cubia. Hasta aquí el vídeo de hoy, esperemos que os haya gustado. Si es así, no olvidéis darle a like, suscribiros al canal si todavía no lo estáis y seguidnos para más aventuras.